o en el caso de cerchas, cordones superiores, inferiores, montantes, diagonales. Entonces, cuando se forman estas estructuras regulares, en estructuras en general, lo que pasa en su comportamiento estructural es que son completamente indeformables, se diría. Entonces, cuando nosotros analizamos una estructura, por ejemplo, triangular o formada por triángulos, entonces su comportamiento estructural es mucho más estable, ¿ya? Mucho más estable. ¿Por qué? Porque ustedes van a verificar la bibliografía de mecánica de materiales o de análisis estructural. Cuando se evalúan estructuras que están formadas, sus elementos, que forman sus elementos triángulos, entonces van a ver que un triángulo es completamente indeformable. Y vamos a tratar de generar un ejemplo en el método que estamos desarrollando, donde nosotros calculamos el desplazamiento de la estructura y van a ver que las basas que forman triángulos, su deformación va a ser en conjunto. Y por eso es que en análisis estructural se indica de que los triángulos son completamente indeformables. ¿Por qué? Porque las tensiones que se generan entre los elementos estructurales que forman este triángulo se redistribuyen y hacen que la estructura sea indeformable. Por eso uh, muchas estructuras se generan a través de diagonales, de tal forma que se forman triángulos. Por ejemplo, en esta estructura podríamos generar una celosía de esta forma. Entonces, si evaluaríamos los dos comportamientos, uno sin estas diagonales y otro con estas diagonales, entonces ustedes van a observar que con estas diagonales la estructura se va a deformar menos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ese es el concepto de un triángulo, que es indeformable. Entonces, el comportamiento global de esta estructura va a ser, con diagonales va a ser mucho mejor, ¿no? Entonces, en la práctica profesional, estos elementos de celosía se encuentran en tinglados, se encuentran en puentes metálicos, no en puentes metálicos, en puentes de madera, se encuentran también en estructuras sismoresistentes, se podría decir, donde esto se hace alusión a lo que es lo que se conoce como sistemas Vierendel, ¿ya? ¿Qué es un sistema Vierendel? Prácticamente es un sistema de celosías, ¿no? Un sistema de celosías que te ayuda a conseguir luces más largas. ¿A qué me refiero con luces más largas? Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, esos mismos sistemas de apoyos que tenemos acá, si tuviéramos este sistema de apoyo, y por decir algo, tendríamos una longitud L, una longitud L que es relativamente grande, y calcularíamos la sección que soporta, que sea capaz de soportar las cargas externas para esta luz, entonces hay la posibilidad de que la sección de este elemento, así simplemente una sección bruta, nos dé inmensamente grande. Puede ser una sección así inmensamente grande y robusta, que económicamente sea inviable, ¿no? Incluso constructivamente sea tan pesada que sea complicada su construcción. Por ejemplo, podríamos decir hormigón armado. Si yo quisiera salvar esta luz, y por decir algo, esto es un puente, y quisiera salvar esta luz, una sección maciza de hormigón armado, entonces hay la posibilidad de que me salga inviable tanto el proceso constructivo como el de materiales, ¿no? O sea, aquí puedo derogar bastante material. Entonces, para eso se utiliza este tipo de estructuras, que son las celosías o sistemas Vierendel, ¿ya? Por ejemplo, en el texto que les he proporcionado del profesor Jack McCorman, Análisis Estructural, ustedes van a encontrar distintas tipologías de estructuras y una de estas se muestra ahí, se muestra los cálculos que se utilizan para determinar las fuerzas internas que se generan en esta estructura. Y ahí lo conocen como sistema Vierende. Y por lo general se utiliza para salvar grandes luces y economizar en cuanto a materiales y a proceso constructivo. Por ejemplo, en este ejemplo que les muestro, en lugar de utilizar este hormigón armado, ya sea con vigas y losa, por ejemplo, podemos utilizar este sistema a través de sistemas metálicos que nos va a salir mucho más económico y el proceso constructivo mucho más fácil. Este proceso constructivo se lo puedes realizar en taller, ¿no? En taller y luego por medio
de algún vehículo, transportarlo y montarlo a través de una grúa al lugar de emplazamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta estructura, debido a los apoyos que tiene, veo que aquí tiene un apoyo móvil y un apoyo fijo. Entonces, si calcularía su grado hiperestático, es isostático, evidentemente es isostático. Entonces, bastará los métodos que han aprendido ustedes en isostáticas 2 específicamente, para poder resolver esto a través del método de nudos o de cortes, ¿no? Entonces aquí se van a aplicar distintas cargas externas y a partir del método de nudos y cortes poder resolver el problema. Pero también puede ser resuelto por el método que estamos llevando ahora o el método que han llevado en hiperestáticas 1. En el caso de que el apoyo aquí también sea fijo, entonces ahí nos encontramos con un apoyo, perdón, con una estructura hiperestática, ¿no? Entonces ahí entra también los conceptos, podemos manejar los conceptos que se han desarrollado en estas dos materias y la que van a aprender acá. Por ejemplo, en la parte teórica, les había indicado que este método de desplazamientos no es simplemente para estructuras hiperestáticas, sino también para isostáticas. ¿Por qué? Porque te ayuda a determinar el desplazamiento que va a generar esta estructura. Por ejemplo, acá tenemos distintos nudos desplazables. Tenemos acá un nudo desplazable, otro nudo desplazable, otro nudo desplazable, otro nudo desplazable. Y este también se convierte en desplazable debido a su movimiento del apoyo móvil, ¿no? Entonces ustedes calculan su grado de desplazabilidad, específicamente de la estructura que se está evaluando, vamos a tener eh, 1, 2, 3 anillos y nudos desplazables, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 nudos desplazables, ¿no? 5 nudos desplazables menos los 3 anillos, tenemos dos opciones de estructuras desplazadas. Entonces, con esas dos estructuras desplazadas, nosotros vamos a poder determinar cómo se va a deformar esta estructura a partir de las cargas externas. Entonces, pueden ver que el método sirve de mucho sirve de mucho no solo para estructuras hiperestáticas, sino también isostáticas, pero que les muestra más allá de solamente determinar las reacciones de apoyo, sino les muestra el comportamiento global de la estructura ante cargas externas, ¿no? Entonces, esta tipología es muy, muy famosa porque, por ejemplo, acá si yo con el cálculo y esa luz voy a determinar este peralte de la viga, por ejemplo, H, esa altura H, esto, digamos, este H puede llegar a una magnitud, por decir algo, les da en un precálculo y luego un análisis de, por decir algo, 1,80 a 2 metros. 1,80 a 2 metros. Pero ¿qué sucede acá? Acá van a tener un macizo de hormigón de 1,80 a 2 metros, o sea, es impresionante, ¿no? Y la construcción va a ser complicado, pero acá esto se puede reducir a un sistema metálico donde esta altura debido a estas diagonales que se pongan y estas montantes, esto puede llegar incluso hasta 1 metro simplemente. Y las secciones que se van a manejar acá van a ser prácticamente pequeñas, ¿no? Ya sea que ustedes utilicen un perfil conformado en frío o un perfil laminado en caliente, esto va a ser relativamente más económico. Y al final les voy a mostrar un caso práctico que yo particularmente he diseñado donde he aplicado esta metodología para poder salvar una luz de aproximadamente 25 metros. Entonces, esta metodología es muy utilizada para salvar grandes luces y para economizar el problema, ¿no? Entonces, me voy a dar la molestia de mostrarles el modelo estructural que he realizado de esto para que vean que sí es aplicable esto en la práctica profesional, ¿no? Eso sería respecto a este punto, que lo veo el más común. Respecto a este otro que veo que es un sistema de apoyo móvil en dos extremos, donde acá tengo un fijo, puede entender que acá tal vez existe una rotación, no sé, depende de cómo está la bibliografía del texto, puede que haya una rotación acá, se permite la rotación. Entonces, al permitir la rotación en este nudo, en este extremo, al generar este punto, ¿no? Una rotación, y al moverse estos elementos, al tener movimiento, entonces vamos a tener esos desplazamientos hasta el punto en que la estructura puede mantenerse en equilibrio, ¿no? Entonces, a ver, en la práctica, ¿dónde podríamos encontrar esto? La verdad no se me ocurre, ahorita voy a analizarlo en la práctica, ¿dónde podemos encontrar este tipo de estructura?
una práctica común, pero puedo ver que esta estructura, aplicándose las cargas que quiera, y si aquí tenemos una articulación, entonces esto podría desplazarse así, ¿no? Veo que están juntos estas basas, entonces prácticamente se están desplazando de manera conjunta, ¿no? Entonces, si se aplicaría una fuerza en este extremo, de esa forma, entonces esta estructura tendría que desplazarse de manera conjunta ahí y ahí, ¿no? Donde se estaría generando estos desplazamientos delta en estos extremos. Disculpen, tanto este delta como este otro delta, ¿no? Debido a esa carga externa, ¿no? Entonces, yo podría aplicarlo esto, por ejemplo, a muros de contención, ¿ya? Esta esquematización podría analizarlo como muros de contención, incluido con su fundación, o como se conoce como su talón, el talón del muro de contención. Entonces, podría ser una idealización de un muro de contención para evaluar aspectos muy específicos, sobre todo del levantamiento del muro debido a una carga externa. Entonces, ¿a qué me refiero? Voy a hacer ese esquema. Por ejemplo, yo tengo aquí el muro de contención. Vamos a indicar que este muro de contención es variable, ¿no? Es variable, y vamos a tener su fundación, que va a ser en este extremo el talón, y aquí vamos a tener la puntera, ¿no? Entonces, a esta estructura, evidentemente un muro de contención, entonces va a tener ¿cómo se dice? Una carga de tierra. Si fuera una presa, puede ser una carga de agua, puede ser una carga de tierra variable, de esa forma. Entonces, esta carga de tierra sobre este muro de contención va a generar una carga triangular que va a depender del peso específico del material. De esa forma, y adicionalmente, si esto tiene un ángulo de inclinación, podríamos considerar una carga distribuida de esa forma, dependiendo también del peso específico del material y este ángulo de inclinación y la carga que tiene sobre la estructura. Entonces, esta carga adicional va a aportar de alguna forma a la estabilidad del muro, ¿no? Entonces, son todos esos aspectos que se deben evaluar. Entonces, ¿qué sucede en esta idealización? Que cuando se apliquen estas cargas, y si no se tiene correctamente dimensionado el muro, ¿qué va a pasar con el muro? El muro va a generar este desplazamiento, ¿no? Entonces, en la parte superior, como esto está más o menos como volado, se va a generar ese desplazamiento, delta, que puede ser controlado a partir de este apoyo móvil que tenemos acá, ¿no? A partir de este apoyo móvil sabemos que esto se puede desplazar una cierta magnitud. Bien, eso sería una forma de idealización en este extremo, y en este otro extremo sería exactamente este punto, que cuando no se tiene exactamente bien dimensionado este muro de contención, lo que sucede es que todo el muro no va a fallar solamente en este punto. Si estaría bien dimensionado la fundación y no así el muro, entonces la falla se va a encontrar acá, exactamente en la garganta del muro, ¿no? Se va a destrozar y esta parte va a caer, pero la fundación va a mantenerse estable. Pero si esta garganta está correctamente dimensionada y no así la fundación, entonces lo que va a ocurrir con el muro es un levantamiento. Entonces el levantamiento va a generar la inestabilidad del muro. Entonces ahí se presenta esta deformación delta, ¿no? Entonces nosotros podemos evaluar esa levantación, esa deformación delta en ese extremo, y saber si evidentemente cumplimos lo que nos indica por normativa. Tenemos una deformación mínima que debemos cumplir, y si cumplimos, por decir algo, esa deformación nos sale con todo el análisis 1 centímetro. Entonces veo que 1 centímetro no va a afectar en gran medida a la estabilidad del muro. Entonces es válido. Pero si nos sale un delta exageradamente grande, digamos unos 20 centímetros, 30 centímetros, entonces ahí sí existe ya un problema, y el problema va a estar en el dimensionado del muro.
Entonces, esos son conceptos que pueden ver que la estructura, el análisis estructural los resuelve, y adicionalmente las normativas que nos dan distintos lineamientos y parámetros que debemos cumplirlos para que no caigamos en estos problemas. Por ejemplo, la normativa de hormigón armado nos permite un correcto dimensionado de este muro para evitar todos esos procesos, ya sea de desplazamiento en esta dirección, para no tener problemas de desplazamiento y de lo que se conoce como volcamiento en el muro, ¿no? Un volcamiento. Entonces, para evitar el desplazamiento, si las dimensiones te salen muy grandes en el muro de contención y tú quieres economizar, entonces en la práctica, ¿qué se hace? Se pone un diente, ¿no? Acá, para evitar ese desplazamiento horizontal. Y para evitar esta rotación del muro y que genere esa inestabilidad, entonces lo que se hace es incrementar esta sección del talón, ¿no? Tanto en sección de área y como en altura, ¿no? Entonces, de esa forma, incluso se genera más carga de relleno, ¿no? Más carga de relleno para mantener más estable al muro. Entonces, esos son aspectos que creo que pueden llevar a utilizar esta idealización de la estructura, ¿no? Luego, esta otra celosía que les muestro, igual está mostrado, a lo que puedo entender, si fuera un pórtico en el plano, entonces me estaría indicando que estoy generando un elemento diagonal que me está ayudando a cubrir este volado, ¿ya? Este volado. Evidentemente es una vez más una estructura isostática, pero aquí me estaría dando la razón el problema de que este tipo de estructuras me ayudan a salvar grandes luces, ¿ya? Me ayudan a salvar grandes luces y puedo observar que estos elementos que forman triángulos y rectángulos no han sido suficientes para cubrir este volado. Entonces ha sido necesario generar esta diagonal que rigidice un poco más este volado. Por ejemplo, este volado sin esta diagonal estaba generando una deformación muy grande. Y cuando te generas deformaciones excesivas en este tipo de estructuras, lo que pasa es que se daña el material y tienes probabilidad de colapso ante distintos tipos de cargas gravitacionales, todo eso. Entonces, lo que sucede acá es de que si nosotros haríamos un análisis de esta estructura, esta diagonal puede aportar mucho a reducir esta deformación y poder entrar a los parámetros que nos indica la normativa. Como les indicaba, los triángulos son indeformables, entonces aquí estoy generando mayor cantidad de triángulos. Sin esto, yo tendría simplemente este triángulo. Pero ya con esta diagonal más, que se conecta a estas otras dos basas, que evidentemente le generan algún tipo de esfuerzo interno, pero estoy generando mayor cantidad de triángulos. Por ejemplo, aquí he generado otro triángulo, aquí lo que era uno se han vuelto, se ha subdividido, pero aquí estoy generando otro triángulo que de alguna forma me está rigidizando la estructura. Entonces me está limitando el proceso de deformación que se puede generar ante cargas externas. Ahora, ¿cómo yo evaluaría el grado de desplazabilidad de esta estructura? De igual forma, ¿no? De igual forma, ese grado de desplazabilidad, una vez más evalúo cada uno de los nudos. Para mí este sería un nudo fijo, este sería un nudo desplazable debido a su desplazamiento, y todos estos nudos, evidentemente aquí hay una intersección, eso no está muy claro en el problema, pero yo entiendo que esto es una intersección, aquí no hay una articulación, o sea, prácticamente podríamos decir que es una unión rígida que permite el paso de momentos, pero sí me está ayudando a limitar eh, esta deformación en este punto extremo por el volado. Entonces, yo entendería con esto de que todos estos nudos son desplazables. Entonces, en función a eso, yo voy a poder calcular mi grado de desplazabilidad, ¿no? Entonces, mi grado de desplazabilidad va a ser igual a mis nudos desplazables. Tengo este nudo para mí sería desplazable, aquí puedo generar un nudo, para mí también sería un nudo, este sería otro nudo, este otro, este también por el apoyo móvil, este y este. Entonces veo que tengo uno, 2, 3, 6, 8, ¿no? 8 nudos desplazables menos los anillos. Entonces veamos los anillos. Los anillos ayudan a rigidizar un poco la estructura de tal forma que no existan desplazamientos en otros puntos. Entonces,
si evaluamos los anillos, primero siempre comiencen por los nudos que están fijos. Evidentemente este no está fijo, pero si este está fijo y esta es una conexión que va a tierra, entonces ese sí forma un anillo, ¿no? Entonces aquí tendría un primer anillo. Luego paso a evaluar todos los demás anillos. Veo que este sería un segundo anillo porque está vinculado a un apoyo que va a tierra. Ese sería un segundo anillo. Adicionalmente, cumpliendo las reglas de que este nudo todavía no ha sido considerado un anillo precedente, luego paso a este otro. ¿Por qué paso a este? Porque tengo una vinculación con un apoyo a tierra. Entonces, para mí este sería un tercer anillo y lo considero como anillo porque este nudo no ha sido considerado en un anillo precedente. Luego paso a evaluar este otro anillo. ¿Por qué? Porque también está vinculado a la tierra, ¿no? A un apoyo que llega a tierra. Y sería un cuarto anillo. ¿Por qué? Porque este nudo no ha sido considerado en un anillo precedente. Los demás puedo evaluarlo de manera aleatoria. Entonces, podría evaluar este. Para mí sería este un quinto anillo. Un quinto anillo. ¿Por qué? Porque este nudo todavía no ha sido considerado en un anillo precedente. Este ya no formaría un anillo porque este nudo ya ha sido considerado, este también y este también. Entonces, este se queda sin ser un anillo. Pero acá puedo considerar este como un sexto anillo, haciendo de que este punto, tomando en cuenta de que este punto no ha sido considerado un anillo precedente, entonces tengo 6. Entonces veo que mi grado de desplazabilidad en esta estructura es igual a 2, ¿no? Entonces voy a generar en esta estructura dos estructuras desplazadas, ¿no? Entonces un desplazamiento eh, lo puedo generar a partir de este apoyo. Y eso siempre va a ser convencional. Van a ver que en los ejercicios que vamos a desarrollar, lo ideal siempre es que se generen los apoyos, porque esto ya está explícitamente indicado de que es un apoyo móvil, entonces ahí sí se va a generar el desplazamiento. Y los demás, el otro desplazamiento delta 2 que debo hallar, puedo hallarlo en cualquiera de estos nudos, ¿no? Y para mí, particularmente, yo utilizaría este punto como delta 2. ¿Por qué? Porque como es el extremo del volado, entonces me ayudaría a identificar con cuánto se está deformando en ese volado la estructura, ¿no? Entonces, hay otro ejemplo muy práctico de esto, de este tensor que se está generando acá, y es prácticamente el edificio de la Casa Grande del Pueblo. Si ustedes se dan una vueltita por ahí, van a ver que existe un volado así. Y la solución estructural que, junto con el doctor que se ha planteado en ese proyecto, en el cual he logrado participar, es que hemos generado igual este tensor, ¿no? Este tensor también ha sido generado para poder limitar la deformación de ese volado que ustedes pueden observar en la Casa Grande del Pueblo, ¿no? Adicionalmente, eh, este tipo de celosías también han sido utilizadas para salvar volados grandes en la Asamblea Legislativa. Si ustedes se pasan también a la Asamblea Legislativa, eh, eh, que es una estructura completamente metálica, van a ver que los volados han sido utilizados a partir de este tipo de celosías. Entonces, este tipo de celosías sí son muy utilizadas. ¿Por qué? Porque te limitan las deformaciones, economizas bastante y adicionalmente eh, el proceso constructivo es más sencillo. No puedes hacerlo en taller y simplemente montarlo en la estructura, ¿no? Ahora, este último me parece un poco algo ya más complejo de verlo en la realidad, ¿no? Porque prácticamente es un- un- una figura triangular completa, donde si veo que existe este, esta articulación acá, yo sí entiendo, ¿no? Que el texto que presenta este autor generan articulaciones acá. Entonces, noten que conceptualmente les he indicado que los triángulos son completamente indeformables. Entonces, cualquier carga que se aplique en cualquier sentido, ya sea así o ya sea así, el triángulo se va a deformar simplemente en los extremos, pero internamente el triángulo va a mantener su posición. ¿A qué me refiero? A que si el desplazamiento ha sido en este sentido, voy a borrar estos, el desplazamiento ha sido en ese sentido, entonces esto va a estar así, se ha deformado esta longitud,
Esto no puede deformarse porque está totalmente rígido y esto es fijo. Entonces, debido a esta carga, esto también se va a deformar la misma distancia que esta, y noten que el triángulo va a mantener su posición, o sea, su magnitud. Internamente va a ser indeformable. O sea, si esto medía, digamos, por decir algún metro cuadrado, este otro triángulo va a ser un metro cuadrado. Pero ¿dónde se van a reflejar los desplazamientos? Van a ser acá, y este delta va a ser prácticamente el mismo acá, debido a esa carga externa. Entonces, en este ejemplo es muy bonito, en la práctica real creo que solamente me identifica de que conceptualmente me da a entender de que los triángulos en verdad son prácticamente indeformables, ¿no? Entonces, pueden ver que todas estas idealizaciones sí son aplicables en la práctica real, ¿no? En la práctica real, entonces, mm, muy interesante. Le agradezco, ¿no? A su compañero la consulta. Creo que nos ayuda a identificar muchas cosas y ver que sí, lo que estamos haciendo es realmente aplicable, ¿no? ¿Alguna duda, muchachos? No hay dudas, Inge. Muchas Estamos gracias por la grabando todavía. explicación. Y una ¿Listo? consultita, No por nada. Sí, dime. Me gustaría saber cómo se podría idealizar una estructura de alcantarilla en una carretera, ingeniero. Ya. Idealización de una alcantarilla. Es posible, pero lo importante sería que veas qué quieres calcular de esa alcantarilla, ¿no? Quieres calcular, por ejemplo, la cantidad de acero de la alcantarilla, quieres calcular qué sección va a tener tu alcantarilla desde el punto de vista estructural, más desde el punto de vista hidráulico, porque sabemos que la sección de una alcantarilla va a depender de las unidades de gasto que genere esa alcantarilla, ¿no? Ah, entonces, con esa dimensión es el diámetro, ¿no? Pero si quisieras determinar el espesor en particular de esa alcantarilla, independientemente de las fuerzas internas que va a tener debido a la presión del agua que existe internamente, quisieras evaluar cómo se va a comportar cuando esté apoyado en el suelo y se le ponga carga encima. Entonces, yo estimaría que la alcantarilla podrías idealizarla simplemente como una base, ¿no? Si quisieras determinar el espesor de tu alcantarilla y su cantidad de acero interno, entonces yo lo idealizaría como una base, y el apoyo yo lo idealizaría ya con conceptos un poco más sólidos. El apoyo lo haría elástico. O sea, ¿a qué me refiero con elástico? Con resortes, ¿no? Entonces ahí tendrías que aplicar la teoría de Winkler para poder calcular las deformaciones a partir del, del módulo elástico del suelo, o lo que conocen otros como el módulo de balasto, ¿no? Entonces, eso también es muy común visto en la práctica de estructuras. Entonces, lo ideal sería es como una base de una longitud específica, por ejemplo, una longitud en las que en las que construyen las alcantarillas, podríamos decir unos 50. Esa sería la longitud de tu base. Y la idealización del apoyo, porque por lo general, estas alcantarillas se disponen en colchones de arena, ¿verdad? Entonces, la idealización sería a partir de resortes que emularían esa propiedad, ¿no? Esa propiedad que tiene el colchón de arena, que es una propiedad elástica, y la cantidad de resortes que tú pongas va a depender de la exactitud a la cual tú quieres lograr. Entonces puedes aplicar aquí un método de elementos finitos o la teoría de Winkler, que está prácticamente ya consolidada en los textos de mecánica de suelos o de geotecnia o de diseño de fundaciones. Entonces, esta sería esto se plantea el comportamiento de apoyo de la alcantarilla sobre el lecho elástico, y para emular las propiedades de carga que tiene esta estructura, la alcantarilla eh, va a tener una carga de suelo o de relleno encima de la alcantarilla. Entonces esa carga sería una carga linealmente distribuida en toda la longitud que tú vayas a construir. Entonces esa sería la carga de relleno. ¿Y qué altura va a tener esto?
va a tener la altura de relleno que tengas sumado su peso específico, ¿no? Entonces, con esta idealización, ¿tú qué vas a obtener? Tú vas a obtener la sección óptima o prácticamente el espesor óptimo de tu alcantarilla. ¿Qué espesor? Disculpa, voy a hacer otra vez. Entonces, esta es tu alcantarilla. Entonces, tú vas a obtener prácticamente este espesor, ¿no? Entonces, vas a poder obtener con esta idealización el espesor adecuado, ¿no? El espesor adecuado para soportar estas cargas. Pero el espesor adecuado que tú calcules de esta alcantarilla en función de esta idealización, que simplemente son cargas externas desde lleno, tú tienes que evaluar radialmente cómo afecta la presión del agua que existe en la alcantarilla, ¿no? Entonces, esto ya es un concepto que ustedes van a llevar en estructuras especiales que corresponde al diseño de cáscaras, ¿ya? Entonces, el agua dentro de la alcantarilla también va a generar efectos sobre la alcantarilla. Entonces, si el espesor que calculas, si la armadura que calculas para esa alcantarilla te cumple estas solicitaciones, entonces el siguiente paso es evaluar cómo va a afectar la presión del agua dentro de la alcantarilla. Y con eso ya tendrías un concepto más claro del diseño de tu alcantarilla. ¿Se ha entendido, muchachos? Sí, ingeniero, muchas gracias por la explicación. Listo, pues no por nada. Agradezco más bien sus consultas, muchachos. Eso es muy, muy bienvenidos en la clase, para poder resolver no solamente la duda individual, sino también para ir complementándonos todos nosotros de las dudas que presentan los colegas, perdón, los compañeros, ¿no? Estudiantes. Entonces, eh, como les he indicado, este es muy, muy aplicado. Si tengo a la mano, se los voy a mostrar antes de pasar a lo que es la verdad no sé si lo tengo aquí el modelo. Déjame verlo. Y si no, se los voy a mostrar mañana para presentárselos y ver que en verdad sí es muy aplicable, ¿no? Esa metodología. Veamos si aquí está. Aquí tengo la estructura y voy a ver si tengo el modelo. Bueno, tengo el modelo de la cubierta, pero no tengo el modelo no tengo el modelo de la estructura en sí. Entonces acá, ¿no? Esto es simplemente modelo de la cubierta. En cubiertas también es muy, muy aplicable. Pero entonces, déjeme buscarlo para mañana, para no ir dilatando la clase. Lo voy a buscar para mañana esas aplicaciones de esos edificios que sí son diseñados y que son muy aplicables, ¿no? Y es prácticamente todo lo que conceptualmente estamos viendo acá. ¿Está bien? Entonces, continuando, habiendo evidenciado que muchos ya me enviaron todo lo correspondiente a la práctica de hoy día, a la práctica de clase, entonces lo siguiente es pasar ya un poquito más al método. Entonces, en las siguientes fitas, déjenme girar esto. No quiero tratar. Esto. Bien. Entonces, continuando con lo que corresponde a la metodología de cálculo por el método de desplazamientos o de rigidez o de rotaciones angulares, acá vamos a ver del por qué se llama método de rigidez y de rotaciones angulares, ¿no? Acá vamos a encontrar la razón de ser del método, ¿no? Entonces, lo que tengo idealizado acá son una base en sí, tengo idealizado una base
donde en sus extremos, como hemos indicado en la parte teórica, tenemos los nudos, ¿no? Los nudos, hemos indicado que los nudos en el plano se identifican de esta forma, ¿no? A partir de pequeños cuadrados, pero ya en tres dimensiones, estos nudos pueden ser idealizados a partir de paralelepípedos de dimensiones muy pequeñas. Es prácticamente lo que hace un software internamente, un software estructural, de ir idealizando en basas, en nudos, infinitamente pequeños, se puede decir muy pequeños, ¿no? Que permitan la transmisión de fuerzas y esfuerzos internos. Entonces, en el método de desplazamientos, vamos a identificar un estado final, ¿no? Disculpen, vamos a identificar este estado final, donde lo que va a pasar en este estado final es que vamos a tener las cargas aplicadas, y en las cargas aplicadas vamos a tener ya sea deformaciones en nudos o deformaciones y rotaciones en las bases. Entonces, para un estado final va a ser una sumatoria de distintos estados en la estructura. Vamos a tener o identificar un estado fijo, vamos a identificar un estado rotacional y un estado traslacional. La suma de estos tres estados prácticamente me va a dar el comportamiento final que tiene una estructura. Entonces nosotros en el método debemos calcular cada uno de estos estados. Un estado fijo, un estado rotacional y un estado traslacional de cada uno de los nudos que vayamos a ir evaluando dentro de la estructura. Entonces, un estado fijo quiere decir que la estructura está completamente fija, como hemos indicado, es una parte del método, de que la estructura esté completamente fija, ya sea a partir de apoyos ficticios en puntos específicos o en nudos específicos. Entonces, en este estado, donde se le van a aplicar todas las cargas externas, por eso aquí la simbología de estas cargas externas, nosotros vamos a fijar estos nudos, ¿ya? Evidentemente, en la realidad, el estado final no está fijado el nudo, pero para llegar a este estado final, que es la sumatoria de cada uno de estos estados, el primer estado nosotros debemos mantenerlo fijo. Entonces, si la estructura es desplazable, nosotros tenemos que fijarlo. ¿Y cómo lo fijamos? A partir de apoyos ficticios en puntos específicos del nudo. Entonces, por eso acá en este estado fijo yo lo he fijado a partir de un empotramiento, ¿no? Y acá estoy emulando de que el primer estado es un estado fijo. Y ahí debo aplicarle todas las cargas externas y calcular ese estado fijo. Un segundo estado es el estado rotacional. Entonces debo evaluar qué magnitud rotan cada uno de los nudos que se están evaluando. Entonces, como hay cargas externas, estas cargas externas van a generar una rotación en los nudos. Y esa rotación va a ser identificado con el símbolo matemático θ, ¿ya? Θ. Entonces, como tengo identificado los nudos I y los nudos J, la rotación en este nudo va a ser de rotación θ de I a J. Y en el nudo va a ser la rotación θ de J a I. Entonces vemos que este nudo, en primer lugar, luego de aplicadas las cargas y generado y haber quitado ese estado fijo, el nudo va a rotar en primer lugar. Entonces, como rota, vamos a generar las rotaciones θ en cada uno de los nudos independientes. Adicionalmente a que el nudo rota, luego de haber quitado ese estado fijo, vamos a tener un estado traslacional. Entonces, de aquí entendemos de que los nudos no solamente van a rotar, sino también van a trasladarse. ¿Y cómo se van a trasladar? Un delta X, un delta en dirección X y un delta en dirección Y. Para el nudo Y va a ser un delta X sub Y y un delta Y sub Y. Y para el nudo 2 va a ser un delta XJ y un delta YJ. Entonces, esto nos hace entender de que un nudo, luego de quitar su estado fijo, eh, cada nudo va a generar una rotación y una traslación ya sea en X o en Y. ¿Okay? Entonces, en términos del método, como ya entendemos ahora de que para llegar a un estado final global de la estructura lo vamos a discretizar en un estado fijo, un estado rotacional y un estado traslacional. Entonces, veamos internamente qué pasa con la estructura. Cuando nosotros tenemos un estado final,
un estado final. Internamente en los extremos de la base, ¿no? En los extremos de la base, vamos a tener las tres fuerzas internas que se generan debido a las cargas externas. Entonces yo haría un corte acá de la base, ¿no? Entonces internamente vamos a tener estas estas tres fuerzas, ¿no? Que van a ser las normales, las cortantes y los momentos. Igual en este otro extremo. Estas van a ser de J a I y estas van a ser de I a J. Entonces, ese es mi estado final, pero ¿qué pasa con mi estado fijo, rotacional y traslacional? Entonces, como estamos hablando de rotaciones, método de rotaciones angulares, entonces en el método nos indica de que la magnitud de influencia de una normal y una cortante es mínima respecto a la magnitud que genera un momento. Entonces, esa es una de las simplificaciones que tiene el método, de que las magnitudes de influencia que tiene la normal y la cortante en el resultado global son prácticamente mínimas respecto a lo que puede generar un momento. Entonces, es por eso que en el método simplemente utilizamos las rotaciones o los momentos. Entonces, en un estado fijo, yo voy a tener que calcular estos momentos fijos en cada extremo de la base. Voy a calcular un momento fijo de I a J y un momento fijo de JI. Y aquí ustedes se preguntarán por qué o cómo obtengo la dirección de este análisis, ¿no? Porque podría obedecer la dirección de la resistencia de materiales, donde en una base las fibras superiores se comprimen y las fibras exteriores se traccionan. Entonces, para cumplir eso, tendría que cambiar la rotación de este momento en este extremo. Pero el método me indica que todas las rotaciones antihorarias son positivas. Entonces, esa es la convención de signos del método, de que todas las rotaciones antihorarias son positivas. Entonces, cuando ustedes calculen los momentos fijos o del estado fijo en los extremos de cada base de la estructura, esas rotaciones, si son antihorarias, van a ser positivas. Bien. Para un estado rotacional, de igual forma, voy a tener sus momentos, por eso es el método de rotaciones angulares, porque estoy evaluando simplemente momentos. Entonces, para el estado rotacional, también voy a determinar estos momentos en los extremos de la masa, pero para el estado rotacional. Por eso el superíndice R. Bien. Y lo propio para el traslacional. Este desplazamiento traslacional me va a generar rotaciones en los extremos de la barra. Entonces voy a tener los momentos en los extremos de la base traslacionales. Bien, entonces la sumatoria de todos estos momentos me va a dar el comportamiento final de la estructura o el estado final de la estructura, y eso lo tenemos acá. Cada uno de esos, de la sumatoria de esos momentos fijos, estado rotacional y traslacional, me va a dar el comportamiento o estado final de la estructura. Y ustedes se preguntan, ¿por qué evalúo simplemente momentos en este método? Por el aspecto de que los momentos tienen mayor influencia en el comportamiento de la estructura, a diferencia de las normales y cortantes. Sin embargo, eso ustedes también lo han debido ver en hiperestádicas 1, cuando se solvían las integrales, ¿no? Para determinar las redundantes, prácticamente es la sumatoria de las integrales de normales, cortantes y momentos, pero por ejemplo, para basas cargadas perpendicularmente al eje centroidal de estas basas, la influencia mayor son los momentos y las cortantes, y no así las normales. Entonces, en esa integral que ustedes desarrollaban, prácticamente se simplificaba las normales, ¿no? ¿Por qué? Porque la influencia era mínima o prácticamente igual a cero. O si las incluían dentro de su integral, esa normal le salía 0.00000 una magnitud. Entonces, es por eso que el método dice que consideremos más que todo las rotaciones. Bien, entonces, este momento del estado fijo, nosotros los vamos a obtener de tablas. O sea, de que para facilitarnos el problema, nosotros ya no vamos a utilizar la estática para resolver el problema, sino vamos a utilizar tablas que nos va a facilitar el cálculo de los momentos fijos en los extremos. Y para el estado rotacional y traslacional, yo voy a obtenerlos a partir de las rigideces de las bases.
Entonces nosotros entendemos que cada base tiene una determinada rigidez que depende de sus propiedades geométricas, como son la longitud, su módulo de elasticidad y su inercia. Entonces, en función a el conocer esas características mecánicas o de sección transversal de la base, nosotros prácticamente nos estamos inmiscuyendo en lo que corresponde a la rigidez de la base. Entonces, este estado rotacional y traslacional va a depender mucho de la rigidez de las bases, ¿no? Es por ello que finalmente las ecuaciones de momentos para el estado final que tenemos acá es la resolución de o la sumatoria de todas estas ecuaciones. Entonces, estos momentos que ustedes ven acá en el estado final es la sumatoria de todos estos momentos. Y como pueden ver, los momentos fijos las vamos a obtener de tablas. Por eso se mantiene como momento fijo de I a J y momento fijo de J a I. ¿Por qué? Porque este momento estoy evaluándolo de I a J y este momento lo estoy evaluando de J a I. Entonces estoy evaluando esa rotación en el nudo. ¿Y pero qué pasa con el momento rotacional, donde tiene incluido tita i y tita j? Entonces, estos dos términos, corresponden a la rotación o al estado rotacional. Es por eso que ahí está el valor de tita i y tita j, porque esto es la rotacional. Estos dos términos corresponden a la rotacional y ahí ven ustedes un término que corresponde a la rigidez, ¿no? Entonces, estas rigideces ya prácticamente se encuentran tabuladas en la mecánica de materiales para casos específicos, y eso lo vamos a denotar ahora. Entonces, es por ello que este estado rotacional lo voy a obtener a partir de las rigideces de las barras. Y para el estado translacional, vean que tengo un delta que se presenta a esta deformación en X y en Y, pero que también tiene que ver con la rigidez de la barra. Entonces también tengo tabulado las rigideces para los desplazamientos específicos. Entonces, esta parte de la ecuación de momento total corresponde a la traslación. Esto es la traslación. ¿No? Entonces, la sumatoria de todo esto les va a dar los momentos finales en los extremos de los nudos, ¿no? Donde el momento fijo lo van a obtener de tablas y los estados rotacional y traslacional prácticamente ya están tabulados para basas específicas que tienen su módulo de elasticidad constante, ¿no? O su EI constante. Entonces veamos cómo yo voy a obtener estos momentos fijos, entendiendo de que el estado final de una estructura para este método tiene que disgregarse en un estado fijo, rotacional y traslacional, donde el estado fijo yo lo voy a obtener a partir de tablas y el estado rotacional y traslacional lo obtengo a partir de las rigideces de las basas y estas rigideces ya están tabuladas para casos específicos, ¿no? Entonces veamos cómo yo obtengo los momentos fijos. Esos momentos fijos, ustedes, me voy a saltar esa hojita, lo van a obtener de estas pequeñas tablas. Entonces pueden ver que esta tabla está prácticamente, es una de las más completas. También se les voy a subir otra tabla que corresponde al manual de mecánica de materiales del profesor Beton Callender. Pero esto prácticamente es una tabla muy completa donde está disgregado todo. Entonces vemos que acá voy a poder obtener los momentos en los extremos de la base para distintos tipos de cargas. Tengo cargas linealmente distribuidas en toda la longitud de la base. Tengo cargas, ¿no? Cargas que no están en toda la base. Tengo cargas triangulares. En este sentido, en este otro sentido, cargas puntuales que no siempre van a estar en el medio de la barra, cargas inclinadas, cargas puntuales de momento. Entonces tengo para distintos tipos de carga y adicionalmente para distintos tipos de apoyo. Por ejemplo, esta barra tiene un apoyo empotrado. Esta barra tiene un apoyo empotrado articulado y acá tengo una barra que es articulado empotrado, ¿no?
Entonces tengo para distintos tipos de apoyo y distintos tipos de carga sus momentos en los extremos. Y estos son los momentos fijos que forman parte de la ecuación del estado final de la estructura. Entonces, el estado fijo, ustedes lo van a obtener a partir de estas tablas, ¿no? Van a tener una carga determinada y van a poder obtener los momentos en los extremos a partir de estas tablas. Y los otros momentos que corresponden al estado rotacional y traslacional, ¿de dónde lo obtienen? Como les había comentado, eso ya forman parte de la mecánica de materiales, ¿no? Entonces ya existe tabulado y para una base bien potrada, que si yo lo esquematizo como en la tabla que les presento, una base bien potrada prácticamente va a ser así. Esta es una base bien potrada, donde en los extremos tenemos empotrado y en este otro extremo tenemos empotrado. Entonces, de tablas yo voy a obtener este momento fijo, pero ¿qué pasa en su estado rotacional y en su estado traslacional? Para esta base empotrada, que tiene un módulo de elasticidad multiplicado por la inercia como constante, al decir constante quiero decir que es un número, que es una invariable, ¿no? Sino que sí puede variar dependiendo de la geometría de la sección y de su módulo de elasticidad, pero de que es una constante en número, ¿no? Entonces, si tenemos un valor de número donde ya tengo identificado la sección transversal de esta base y tengo su módulo de elasticidad, el módulo de elasticidad depende de la propiedad del material, que puede ser un módulo de elasticidad para madera, puede ser un módulo de elasticidad para hormigón o puede ser un módulo de elasticidad para metal, ¿no? Entonces tenemos distintos módulos de elasticidades para distintos materiales, multiplicado por su sección transversal, vamos a tener una constante. Entonces, si eso es el caso, si no es variable la sección transversal a lo largo de la longitud de esta barra, entonces esas rigideces para rotación y traslación son prácticamente estos valores. Para rotación es 4 veces EI sobre L, 2 veces EI sobre L, y para desplazamiento tengo 6 veces EI sobre L al cuadrado. Eso para el momento que está en este extremo. Pero para el momento que está en el otro extremo o en el otro nudo, se invierten estos valores, ¿no? El 2 viene acá para tita i y el 4 viene acá para tita j. Pero el de desplazamiento se mantiene, ¿no? Se mantiene. Es 6 veces i sobre el cuadrado. Pero estos valores de rigideces es para una base bien empotrada. ¿Qué pasa para una base empotrada articulada? Eso sería este caso. Voy a tener empotrado en este extremo y articulado en este otro extremo. No importa qué apoyo ponga, fijo o directamente un empotramiento así, pero la cosa es que en este extremo se ha empotrado. ¿Y por qué me interesa esto en esta parte? Porque estamos evaluando rotaciones, ¿no? Entonces veo que acá esto es empotrado y este extremo es articulado. Entonces, si yo debo evaluar los momentos en cada nudo o en los extremos, debo evaluar el momento en I y evaluar el momento en J. Como tengo una articulación en el momento J, eso es fácil de predecir, el momento en ese punto es igual a cero. ¿Por qué? Porque la articulación tiene la libertad de rotación. Entonces, como hay libertad de rotación, no hay restricción, entonces el momento ahí se hace cero, ¿no? Cualquier diagrama de momentos que llegue a una articulación como esta, se hace igual a cero. Por eso aquí, directamente para una base empotrada articulada, el momento de J a I es igual a cero. Pero ¿qué pasa con el momento de I a J? Es empotrado, entonces existe un momento en este extremo. Entonces voy a determinar el momento fijo por tablas y en su estado traslacional para una base empotrada articulada, en tita I es 3 veces EI sobre L. Y en tita J es 0. ¿Por qué? Porque existe la articulación. Y para el estado traslacional, esa rigidez es igual a 3 veces EI sobre L al cuadrado, ¿no? Entonces, de esta forma, ustedes deben utilizar estas ecuaciones de momento para bases empotradas y articuladas. Y hay un otro caso, donde es la base articulada y empotrada, o sea, su inversa de esta. Entonces, es similar al anterior, pero el momento
de I a J, S se va a hacer cero, pero el momento de JI sí va a tener una magnitud donde voy a calcular el momento fijo por tablas. En tita I ahora va a ser cero, a diferencia de acá donde la tita J debido a esta articulación, como en I se encuentra la articulación, entonces ahí se hace cero, pero la rigidez de la base en rotación, en el estado rotacional, para tita J es 3 veces EI sobre L, como acá, ¿no? Se invierte simplemente. Y el estado traslacional es el mismo, porque tenemos la misma desplazamiento vertical y horizontal, entonces 3 veces EI sobre L al cuadrado. Entonces, estas son las ecuaciones que ustedes deben utilizar para determinar los momentos finales o del estado final en las bases que componen la estructura que nosotros vamos a ir evaluando por este método, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? No, Inge. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Bien, entonces, su aplicabilidad lo vamos a ir viendo para que quede mucho más claro. Entiendo que ya se entiende de dónde sale, pero su aplicabilidad lo van a entender más cuando vayamos resolviendo algún problema práctico, ¿no? Pero lo importante era que entiendan los pasos a seguir en el método. Entonces, esos pasos son estos, ¿no? Los momentos, por eso es que se llama método también de rotaciones angulares, porque estamos considerando simplemente las rotaciones. Bien, entonces, mm, para ir continuando, tengo este ejemplo, ¿no? Este ejemplo, que es una variante a lo que hemos visto, a lo que acabamos de ver y a lo que me acaban de presentar en lo que corresponde al grado de desplazabilidad. Pero lo que quiero mostrar acá es cómo ustedes van a desarrollar algo muy cotidiano que es parte del método, que es la configuración de vínculos o configuración de nudos, que de alguna forma ya lo hemos visto el día de ayer, ¿no? Un abrevó que hemos visto el día de ayer respecto a esta configuración de vínculos. Y es importante hacer una adecuada configuración de vínculos, que es el siguiente paso, o uno de los pasos dentro del método, aparte de calcular el grado de desplazabilidad. La configuración de vínculos es fundamental porque esa configuración de vínculos les va a ayudar a entrar a estas ecuaciones, ya sea de base biempotrada, empotrada articulada o articulada empotrada. Entonces, acá realizamos el mismo procedimiento de grado de desplazabilidad, lo vamos a hacer un poquito más rápido. Entonces, cuando ustedes, algo que quiero que identifiquen acá es que es una estructura muy compleja, no es difícil de desarrollar, se puede desarrollar por el método que han aplicado en hiperestáticas 1, pero pueden notar acá que tenemos acá, lo que está marcado con cuadrado, una base biarticulada y un resorte en ese sentido. Entonces, de alguna forma, este resorte lo que está limitando son los desplazamientos en la dirección en que está puesta el resorte, ¿no? Pueden ver que este resorte puede ser aplicado como, o puede ser idealizado, es una idealización de lo que corresponde a los distintos disipadores, por ejemplo, de energía, de fluido, puede ser de fluido, no de fluido viscoso, puede ser un disipador de fluencia metálica, ¿no? Entonces esos disipadores controlan de alguna forma los desplazamientos, entonces pueden ser idealizados a partir de estos resortes, ¿no? Es por ello que tiene su razón de ser estos resortes que limitan la deformación de la estructura en el sentido en el que son puestos. Por ejemplo, este resorte ha sido puesto en este sentido diagonal, entonces está limitando de alguna forma la deformación en ese sentido. Entonces las fuerzas de ese resorte se manifiestan de esa forma, ¿no? Ahora esta base biarticulada funciona como un tensor en una estructura, ¿no? Y de igual forma limita la deformación de la estructura, pero si aplicaríamos alguna carga en esta base biarticulada, las bases biarticuladas simplemente transmiten fuerzas normales y cortantes, y no así momentos. ¿Por qué? Porque sus extremos tienen estas articulaciones. Entonces, estas bases biarticuladas a la estructura total lo que hacen es transmitir fuerzas normales y también cortantes, pero no así rotaciones. Entonces, cuando nosotros queremos evaluar el grado de desplazabilidad, cuando se tienen estos resortes o bases biarticuladas, lo que hacemos es quitarlas, ¿ya?
las quitamos. Las quitamos. ¿Por qué las quitamos o por qué es válido quitarlas de la estructura global o de la estructura principal? Porque estas fuerzas que generan, por ejemplo, el resorte que genera esta fuerza diagonal y la base articulada que genera esta cortante y esta normal, pueden ser aplicadas directamente a los nudos. Disculpen, pueden ser aplicadas directamente a los nudos. Entonces, si están siendo aplicadas, si la magnitud de esas fuerzas que generan estos resortes y estas bases articuladas pueden ser aplicadas a los nudos, entonces prácticamente estoy incluyéndolas dentro de mi análisis estructural, ¿no? Entonces, para el análisis del grado de desplazabilidad, o para este caso específico, yo los voy a quitar. Voy a hacer como si no existiese, ¿no? Entonces, para ello voy a generar lo que se llama, lo que les había indicado, una configuración de vínculos. Como el día de ayer les había indicado que eso es variable. Y vamos a comenzar una configuración a partir de lo que corresponde a los nudos que llegan a tierra. Pues para mí estos tres nudos llegan a tierra. Entonces, voy a comenzar de ahí. Lo voy a hacer un poquito más pequeño acá. Cuando hablo de una configuración de vínculos, es que voy a hacer lo siguiente. Habíamos indicado que los nudos los representamos a partir de cuadrados. Entonces, para ese punto, yo a eso lo voy a llamar un nudo 1 y puedo ver que es un nudo completamente empotrado en la tierra. Entonces, hacer un nudo completamente empotrado en la tierra, lo voy a fijar de la misma forma ese nudo, como un empotramiento. Ahí está fijado el nudo. Bien, y les había dicho que ayer que una configuración de vínculos tiene que reflejar el problema físico, ¿no? O las características físicas del problema, ¿no? No debe salirse de la realidad. Entonces veo que los momentos que se generan deben ser transmitidos a la base. Entonces los voy a transmitir a la base. Esa es la base, ¿no? Entonces aquí no debo generar ninguna articulación. ¿Por qué? Porque eso me indica el problema. Como he quitado esta base biarticulada, este empotramiento transmite los momentos a la base. Bien, entonces aquí tengo o puedo generar otro nudo, ¿no? Otro nudo. Entonces ahí lo voy a denominar otro nudo. Lo puedo llamar indistintamente, les había indicado. Lo llamaremos 2, porque estoy siguiendo ese paso. Entonces veo que hay una articulación. Entonces, si haría esta configuración donde pasa eso y luego viene aquí la barra, así, entonces esta configuración de vínculos hace que los momentos que se generan en la barra pasen al nudo y del nudo pasen a la barra. Pero eso no me estaría reflejando el problema físico, ¿no? Que tiene este problema. Lo que debe pasar es de que yo debo articular uno de estos dos extremos, cualquiera, o los dos prácticamente. Pero la cosa es de que reflejemos el mismo problema físico. Entonces, yo debo incluir aquí una articulación. Si yo incluyo ahí una articulación, entonces los momentos que se generan acá no van a pasar al nudo y por ende no van a pasar a la base. Entonces, de esa forma estarías reflejando el problema físico, ¿no? De la realidad. Entonces, luego tengo acá otro nudo. Lo voy a hacer con el mismo color rojo que he hecho en un principio. Y ese va a ser mi nudo 3. Ese es mi nudo 3. Debo reflejar el mismo problema físico, la misma condición física del problema, y veo que esto no tengo una articulación acá, entonces los momentos que se dan en esta base pueden pasar a esta base. Entonces mi configuración de vínculos va a ser esa. Va a pasar de esa forma. Y veo que tengo identificado aquí otro nudo que llega a tierra. Entonces ahí voy a generar otro pequeño nudo que lo puedo llamar 4. Les había dicho en un inicio que puede ser de manera indistinta, ¿no? Pero que lo ideal siempre es salir a partir de los apoyos que llegan a tierra. Entonces veo que aquí hay un apoyo móvil, ¿no? Entonces hay distintas formas de idealizar este apoyo móvil. Una de esas idealizaciones es la siguiente, de que yo voy a generar una articulación ahí y recién el apoyo móvil. Entonces los momentos que se generan en tierra no van a ser transmitidas al nudo 4 y de esa forma no van a transmitir a esta barra 3, 4. Estoy reflejando la misma condición del problema.
Pero ¿qué pasaría si yo pongo la articulación acá? Si yo pongo la articulación acá y no acá abajo, entonces los momentos que se dan en pieza van a pasar del nudo, van a llegar al nudo y del nudo no van a llegar a la base. Entonces, podría ser válido, podría ser válido. Pero, ¿qué pasaría con esta otra base? Yo veo que hay continuidad en esta base. Y como hay continuidad, entonces esto debería ir ahí. Así. Voy a hacer un corte aquí, por favor, para que pasemos. Entonces, ahí está el corte y ahí está la base. Entonces, ahí se genera otro nudo, que puede ser el nudo 5. Ese es el nudo 5. Y aquí tengo lo que correspondería a un apoyo, ¿cómo se dice? Eh, con rotación y fijo en la tierra. Entonces, ahí sí estoy reflejando la condición física del problema, donde veo que esta articulación impide el paso de momentos de tierra a esta base. Y eso estoy haciendo acá. En esta configuración de vínculos, lo que ustedes tienen que hacer es generar la misma condición física del problema en su configuración de vínculos. Entonces, les decía, si yo no ponía acá esa articulación y la ponía acá arriba, entonces para esta base estaba bien, pero para esta base no. ¿Por qué? Porque los momentos que se generaban en esta base no iban a poder ser transmitidas a esta base, y eso no me indica la condición física del problema. La condición física del problema me indica que los momentos que se dan en tierra no pasan ni a este resorte ni a esta base biarticulada, y tampoco pasan a esta base, a ninguna de estas dos, ¿no? Pero los momentos que se dan en esta base sí pasan a esta otra base. Y si yo ponía la articulación o a este punto o a este punto, entonces estaba cometiendo ese error, ¿no? Ese error de no generar la misma condición física del problema. Pero tengo otra alternativa, ¿no? Podría haber hecho lo siguiente. Podría haber hecho mantenerlo, esto lo voy a gozar. Podría haber hecho lo siguiente en ese apoyo 4. Podría haberlo hecho fijo de esa forma, con esa libertad de desplazamiento, y poner esa articulación tanto aquí como aquí, ¿no? Y de esa forma estaría evitando el paso de los momentos de tierra a cada una de estas bases. Pero aquí yo les pregunto, ¿está bien esto que haya hecho? ¿Me refleja la misma condición física que tengo acá, que es de continuidad de momentos en esta base? ¿Es correcto lo que acabo de hacer? No, No, Inge. para nada. Exacto, no, no. No, ¿por qué? Porque no estoy reflejando la misma condición. Los momentos que se dan en esta base tenían que pasar a esta, y eso no está pasando acá. Entonces, la condición que había puesto en un inicio sí era la correcta, el de poner la articulación acá, y la base continuaba de esa forma. Continuaba ahí y también continuaba aquí, ¿no? Entonces, creo que esta es una de las configuraciones de vínculos que se puede realizar para esta estructura. Puede haber variantes, evidentemente. Por ejemplo, en el nudo 5 puede haber una variante. Una variante puede ser la siguiente. Acá tengo esa base que está continuando. Acá voy a dibujar el nudo 5. Acá está el nudo 5. Podría haberlo fijado este nudo para que no rote. Lo fijo y pongo la articulación en este punto. Entonces, esto también es válido. ¿Por qué? Porque lo que me indica la condición física de este apoyo es de que los momentos que se dan en tierra no van a pasar a esta barra. Entonces, los momentos que se dan acá van a pasar al nudo, pero no van a pasar a la base. Entonces, es también válido esta configuración de vínculos. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿cuál va a ser la configuración de vínculos más apropiada? La configuración de vínculos más apropiada va a ser la que les genere menor trabajo de cálculo. Por ejemplo, acá entre la barra 4 o 5, ustedes para esta primera configuración tendrían una base empotrada, empotrada. Entonces van a tener que calcular dos momentos, ¿verdad? Tanto en este extremo como en este extremo. Pero si tendrían esta segunda configuración, que corresponde a la base 4 o 5, entonces simplemente van a calcular un momento.
que sería el momento de 4 a 5, porque el momento de 5 a 4 va a ser igual a 0 debido a esta articulación. Y adicionalmente, ¿por qué es bueno también esta configuración? Porque les está fijando el nudo, ¿no? Les está fijando el nudo. Entonces, al fijar el nudo, la rotación que va a tener este nudo, hablando de rotaciones, la rotación en θ 5 va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque está fijo. Pero si pongo la articulación de esta forma, la rotación en ese nudo 5 va a ser una incógnita que debe ser calculada. Lo propio acá, en θ 4, como la articulación está por debajo del nudo, entonces ese θ 4 también va a ser una incógnita. En θ 3 no tengo ninguna fijación, entonces también va a ser una incógnita. En θ 2 tampoco tengo una fijación, entonces también es una incógnita. Y en θ 1 veo que está completamente fijo el nudo por este apoyo, entonces este θ 1 es igual a 0. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esta configuración de vínculos? Que en la configuración de vínculos, aparte de que puedo evaluar el grado de desplazabilidad, que lo voy a hacer ahora, yo evalúo si los nudos rotan. Y si ustedes recuerdan en el punto anterior que hemos visto, el estado final de una estructura es el estado fijo, donde calculan los momentos fijos, evalúan el estado rotacional y la rotación se obtiene a partir de la rotación de los nudos, por eso hacemos este análisis, y el estado traslacional, que corresponde al estado de deformación de la estructura, ¿no? Entonces, a partir de esto, de esta configuración de vínculos, ustedes saben cuántas incógnitas van a tener. Por ejemplo, para esta configuración, tengo, miren, cuántas incógnitas de rotación. Tengo 4 incógnitas de rotación. Pero si opto por esta otra configuración, simplemente voy a tener 3. Entonces ya tengo 3 incógnitas de rotación. Ahora con el grado de desplazabilidad, yo voy a obtener mi incógnita de desplazamiento. Entonces evaluemos el grado de desplazabilidad. Lo voy a hacer con amarillo. Como esto ya está fijo, entonces veo que este es un nudo fijo. Esto de por sí es un vínculo, es un nudo desplazable. Esto también es un nudo desplazable. Esto es un nudo desplazable. ¿Por qué? Porque tiene este movimiento de desplazamiento, entonces también es un nudo desplazable. Y esto en el nudo 5 veo que está fijo a tierra. Cualquiera de estos dos va a ser un nudo fijo. ¿Por qué? Porque evaluamos nudos fijos o desplazables en desplazamiento horizontal y vertical, ¿no? Las rotaciones se evalúan de los nudos como hemos evaluado acá. Pero para el grado de desplazabilidad ustedes verifican si el nudo se desplaza en sentido horizontal o vertical. Entonces cualquiera de estos dos van a ser un nudo fijo. Bien, entonces luego de esto evalúan los anillos, ¿ya? Entonces como hemos quitado esta base biarticulada y este resorte, entonces evaluamos simplemente de la estructura o ya de la configuración de vínculos. Entonces un primer anillo, las reglas me indican que debo evaluarlos a partir de los nudos que llegan a tierra o de los nudos fijos. Entonces, eh, veo que tengo aquí un nudo intermedio, que es este, pero llega a tierra. Entonces, el anillo sería ese. Pese a que está desplazado, pero llega a tierra. Entonces, ahí tengo un primer anillo. Inge, una consulta, ¿no Luego, faltaría uniendo la barra este con 1,4? este, ¿sí? Perdón, perdón. Inge, ¿no faltaría colocar la barra 1,4? O sea, lo hemos quitado el resorte, pero Eh, hay una barra más, 1,4. sí, la base 1,4 es una base biarticulada. Y como es una base biarticulada, por eso les había indicado que la base biarticulada simplemente me transmite, sea cual sea las cargas externas, sea cual sea esas cargas externas, lo que me transmite la base biarticulada simplemente son fuerzas de cortante y normales. Fuerzas cortantes y normales. Entonces, yo estoy quitando la base biarticulada porque estas fuerzas de cortante y normal que me generan la barra biarticulada, yo las voy a aplicar a estos nudos. Y así se me hace más sencillo el problema. Entonces, estas fuerzas cortantes y normales,
yo las voy a aplicar tanto al nudo 1 como al nudo 4. Entonces el problema se me hace más sencillo. Y lo propio con el resorte. El resorte me genera fuerzas en el sentido que está puesto el resorte, entonces esas fuerzas también las voy a aplicar, pero las voy a aplicar en los nudos, ¿no? Entonces, por eso es que yo estoy quitando tanto resortes como basas biarticuladas. Y eso también ustedes lo hacían en el método precedente a este que han llevado en hiperestáticas 1. Quitaban los resortes y las basas biarticuladas para generar una estructura isostática, ¿no? Entonces, es por ese motivo que he quitado esa base, ¿no? Y no la estoy considerando. ¿Está bien? ¿Está claro esa parte? Sí, Inge, gracias. Listo. Ahora, el siguiente anillo que se formaría sería entre estos dos puntos, entre estos dos, que son el nudo 4 y el nudo 5, porque son dos apoyos o vínculos que llegan a tierra, y ahí se formaría un segundo anillo. Un segundo anillo. Entonces, teniendo identificado los nudos desplazables y los anillos, entonces calculo el grado de desplazabilidad. Ese grado de desplazabilidad va a ser igual a nudos desplazables. Tengo uno, dos, tres nudos desplazables, ¿no? Tres nudos desplazables menos los anillos que tengo dos. Entonces, el grado de desplazabilidad de esta estructura con resortes y barra biarticulada va a ser igual a 1. Entonces, aquí me está generando otra incógnita que es el delta, un delta. Entonces, vean que yo tengo que resolver a partir de una estructura desplazada. Con la estructura desplazada, yo voy a poder obtener este delta. Y con ecuaciones adicionales de la estática, yo tengo, y evidentemente de las funciones de momento del método de rigidez, yo voy a obtener estos tita. Tita 2, tita 3, tita 4 y tita 5. Entonces, es por ello que este método no solamente se llama el método de desplazamiento, sino también se llama el método de rotaciones angulares, porque el método nos ayuda a determinar las rotaciones que se generan en cada uno de estos nudos. Que podemos ver que hay rotación, ¿no? En estos nudos que no están completamente fijos y donde ustedes ven si un nudo es incógnita o es dato en función a esta configuración de vínculos que ustedes le dan, ¿no? ¿Alguna duda, muchachos, respecto a este pequeño ejemplo? Ingeniero, de igual forma, Sí. el triángulo superior, como precede al anterior, ya no se toma como un tercer anillo, ¿verdad? ¿Esto podría un poquito explicar, ingeniero? ¿Me dices a este triángulo que forma el resorte? Sí, 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 ingeniero. Sí, evidentemente no lo estoy considerando ya porque yo he quitado el resorte, ¿ya? O sea, eh, en realidad la estructura final, al haber quitado el resorte y la base biarticulada, estaría quedando de esta forma, para que sea un poquito más claro. Entonces, la estructura final sin el resorte y la base biarticulada sería esta. Tenemos esa. Tenemos en este extremo este pequeño apoyo móvil, ¿no? Ahí. Por la geometría un poquito está complejo, ¿no? Entonces, yo he quitado la base biarticulada que está acá, que estaría acá, y también el resorte. ¿Por qué? Porque yo entiendo por la misma estática y comportamiento estático de una base biarticulada y un resorte que estos elementos estructurales simplemente me generan fuerzas y no así momentos. Entonces, como no me generan fuerzas y momentos, entonces yo estas fuerzas que genera la base biarticulada y el resorte, los estoy llevando como fuerzas puntuales a los nudos. Entonces, como lo estoy llevando como fuerzas puntuales a los nudos, entonces ya estoy incluyendo los resortes y la base biarticulada al problema hiperestático, ¿no? Y por ello, el grado de desplazabilidad he obtenido simplemente de esta estructura. Entonces, por eso es que acá he generado un primer anillo y en este otro apoyo a tierra he generado un segundo anillo. Y de ahí han salido los dos anillos, ¿no? Perfecto, ingeniero. ¿Listo?
¿Otra duda, muchachos? ¿Ninguna? Entonces, como les voy comentando, esto de la configuración de vínculos es fundamental. ¿Por qué? Porque les ayuda a entender cuáles van a ser sus incógnitas dentro del método, cuántas estructuras desplazadas van a tener, ¿no? Y les ayuda a saber qué ecuaciones de rigidez van a utilizar. Por ejemplo, en la valla 1, 2, dependiendo de las cargas externas que tengan, van a utilizar las ecuaciones para valla empotrada articulada. Para la valla 2, 3 van a utilizar las ecuaciones de empotrado, empotrado. Para 3, 4 también van a utilizar empotrado, empotrado. Y para la valla 4, 5 pueden utilizar para este caso empotrado, empotrado o empotrado articulado. Entonces es por eso que es fundamental esto de la configuración de vínculos para saber qué ecuaciones van a utilizar. Entonces para ir concluyendo, les he dejado este pequeño ejemplo también que lo vamos a hacer ahora. ¿Por qué? Porque la variante, a diferencia del anterior, es que tiene un resorte que limita, una vez más, las deformaciones en ese sentido, ¿no? En ese sentido. Entonces, como les indico, estos resortes pueden ser extraídos de la estructura y simplemente calcularlas sin considerarlos, ¿no? Sin considerarlos. Simplemente llevar ese resorte a los nudos. Entonces, si nosotros realizaríamos la configuración de vínculos de esto, también parece que se nos hace sencillo. Aquí voy a tener un nudo, lo voy a llamar nudo 1. Voy a tener acá un nudo 2. Puedo tener por este cambio de dirección un nudo 3. Y en este otro extremo un nudo 4. De esa forma. Entonces, para hacer la condición física del problema, veo que aquí tengo un apoyo móvil, entonces, que impide perdón, las rotaciones o los momentos que se generan en tierra a esta valla. Entonces, una opción podría ser la siguiente. Acá pongo la articulación y paso acá, ¿no? Paso acá y aquí podría generar otra articulación, ¿no? Consiguientemente, en el nudo 1 veo que tengo un apoyo móvil que permite los desplazamientos horizontales, entonces tengo que generar ese desplazamiento horizontal en este nudo. Y el resorte lo he quitado, ¿por qué? Porque la fuerza del resorte que se genera en el resorte lo voy a poner como una fuerza puntual en el nudo, de esa forma. Entonces, por eso he quitado el resorte. En el nudo 2 tengo un apoyo y veo que los momentos que se dan en tierra no van a pasar ni a esta valla ni a esta otra valla. Entonces, puedo generar ese apoyo y veo que tiene un ángulo de inclinación y que permite los desplazamientos en esa dirección. Entonces se desplaza este nudo. Y posteriormente, si pondría la valla 2, 3 de esta forma, no sería lo correcto porque los momentos que se dan en la tierra no van a pasar a la valla 1, 2, y es correcto como me indica acá, pero sí van a pasar de 2 a 3. Entonces, para que no ocurra eso, yo voy a generar una pequeña articulación ahí, en ese punto. Entonces, ahí sí estoy reflejando la condición física del problema. Veo que aquí hay una continuidad en la base, entonces los momentos también van a continuar. Entonces, ahí se dibujaría esa configuración de vínculo para esa base. Y finalmente, en el nudo 4 veo que es un apoyo totalmente empotrado, entonces genero también el empotramiento en esa base. Entonces, esta sería una primera opción de configuración de vínculos que me refleja la condición física del problema. De esta puedo calcular su grado de desplazabilidad. Entonces, van evaluando. Para mí este nudo va a ser desplazable. ¿Por qué? Porque permite desplazamiento en este sentido. En este nudo 2 también es desplazable porque permite desplazamiento en ese sentido. Este nudo está ahí suelto, también va a ser desplazable. Y el nudo 4
está fijado a tierra en este extremo, entonces es un nudo fijo. Entonces, de esa forma ustedes obtienen el grado de desplazabilidad y vemos que es nudos desplazables menos los anillos. Entonces, nudos desplazables tengo 3. ¿Cuántos van a ser los anillos? Se evalúa a partir de nudos fijos, y si no tengo muchos nudos fijos, entonces a partir de los apoyos, o comienzo por los apoyos que llegan a tierra. Entonces, esto es un primer anillo, estos dos apoyos también llegan a tierra, un segundo anillo. Entonces, con esos anillos, el grado de desplazabilidad va a ser 3 menos 2, dándome un grado de desplazabilidad igual a 1. Entonces, esto me da a entender de que yo voy a tener una estructura desplazada o una incógnita de delta. Bien, ya tengo una incógnita de delta. ¿Qué pasa con las rotaciones en los nudos? Veo que este nudo está totalmente fijo, no rota, entonces esto va a ser un θ1 igual a 0. Este nudo 2 también tiene una fijación, ¿no? No rota, entonces θ2 también es igual a 0. El θ3 desconozco, veo que no tiene ninguna fijación, entonces θ3 es una incógnita. Y la rotación del nudo 4, que es θ4, veo que está completamente fijo, entonces va a ser igual a 0. Entonces las incógnitas que tendría en función de esta configuración de vínculos, este problema, sería simplemente delta de la estructura desplazada que se obtiene a partir del grado de desplazabilidad y θ3. Entonces pueden ver que esta tiene simplemente 2 ecuaciones, pero que depende mucho de la configuración de vínculos que ustedes apliquen a partir de reflejar la condición física real del problema. Puede haber una variable. Una variable podría ser, por ejemplo, en el nudo 2. En el nudo 2 yo podría haber puesto de esta forma. Este es el nudo 2. Ahí le ponía su articulación y ese desplazamiento. Y las basas estarían de esa forma. Entonces, esto también me refleja esta condición física, donde los momentos que se dan en tierra no pasan ni a esta basa 1, 2, ni a esta basa 2, 3. Y eso está reflejado acá. Pero, ¿qué variaría en esto? De que θ2 ya no sería igual a 0, sino sería una incógnita. Una incógnita. Entonces, estoy adicionando, tengo que encontrar una ecuación adicional donde yo obtenga este θ2, ¿no? Entonces, esa es una variable. Lo propio podría haber hecho en este nudo 1. El nudo 1, yo podría haber hecho lo mismo, poner esa articulación aquí abajo, que me representa la misma condición física del problema, y acá θ1 ya no sería igual a 0, sino sería también una incógnita. Entonces pueden ver que depende mucho de la configuración de vínculos que ustedes hagan, pero la configuración víncula correcta va a ser la que refleje en realidad la condición física del problema. ¿Alguna duda, muchachos? Inge, una consulta. En el nudo Sí. 1, 2, bueno, en el primer procedimiento se estaría volviendo una basa biarticulada. Entonces, no se tendría que retirar también, igual que el resorte, igual que el anterior caso, y solo tendríamos ahí un anillo. Sí, exacto, ingeniero. Misma pregunta tengo yo. Podría ser una opción, pero ahora, ¿cuál sería la variante de esto? De que tenemos apoyos, ¿no? Tenemos apoyos y si lo extraemos prácticamente estaríamos perdiendo la estructura. Podría ser posible, pero en el caso de que ustedes, si tendrían una carga cualquiera en este punto, cualquiera, y evidentemente tiene el sentido de que es una base biarticulada, pueden extraerla, hacer otra configuración, hacer otro cálculo de anillos, pero no olvidar de que independientemente tendrían que calcular esa base biarticulada, déjenme dibujarlo, independientemente tendrían que calcular esa base biarticulada y a partir de esas fuerzas externas ustedes determinar estas cortantes, determinar estas normales y estas de este extremo transmitirlas a este nudo 2, ¿no? Y en el nudo 1, se podría pensar de que se podría pensar de que son ya las resultantes de esta fuerza, pero también tendríamos el resorte. Entonces, noten que sí es posible, pero
se hace un poquito más complejo el análisis. Es posible, pero se hace más complejo y va a depender mucho de las cargas que ustedes le apliquen a esta barra, ¿no? Por ejemplo, aquí yo he hecho la configuración de 1-2, donde tengo articulado, articulado. Y en las ecuaciones que nosotros hemos planteado de la mecánica de materiales para determinar las rigideces y también los momentos fijos, no tenemos articulado, articulado. ¿Por qué? Porque no existe momentos en estos puntos. Entonces, al no existir momentos, no vamos a tener que tener transmisión ni al nudo 2 ni al nudo 1. Entonces, ahí también ya se simplifica el problema, ¿no? Entonces, indirectamente ya estaríamos incluyendo esa barra biarticulada que también puede ser extraída, ¿no? Entonces, pueden ver que hay distintos caminos para resolver el problema, pero lo importante es no salirse perdón, o considerar todo lo que me plantea el problema, ¿no? Entonces, pero sí es posible, o sea, el análisis también es válido y van a ver que los resultados tienen que salir es prácticamente igual. ¿Alguna duda más, muchachos? Ingeniero, una consulta. Sí, En la base 1, sí, 2, los giros ya. no tenían cero, ¿no? Mm, o sea, los giros en el nudo 1 y 2 no son cero, ¿eso me preguntas? Sí, porque como son articulaciones, no existe restricción al giro y por lo tanto existe un giro distinto a cero. Eh, claro. ¿Por qué les digo que en el nudo 1 y el nudo 2 los giros son cero? Porque yo en la configuración de vínculos estoy fijando esa condición. Estoy diciendo de que esa articulación que podría estar acá, le estoy poniendo acá, en la barra, ¿no? En la barra y no así en el nudo. Entonces es por eso que acá en esta configuración estoy indicando que el delta 1, perdón, el teta 1 es igual a cero. Simplemente por eso. Pero, como tú indicas, si tengo estas cargas aplicadas en esta barra, los momentos que se dan en esto no van a ser transmitidos al nudo. No van a ser transmitidos, ¿no? Entonces, por eso es que directamente lo considero tita 1 y tita 2 igual a cero. Pero sí va a haber momentos en la base, pero que no van a ser transmitidas al nudo, ¿no? Eso es prácticamente, por eso es tita 1 igual a cero, porque yo he hecho esa configuración de vínculos para que el nudo no rote. Este nudo puede desplazarse, como hemos visto en teoría, pero no va a rotar porque yo lo estoy fijando acá. Por ese es el motivo. También, ingeniero, gracias. ¿Otra duda, muchachos? O sea que para el nodo 2, pues solo ha puesto dos articulaciones de izquierda y derecha para evitar que se mueva, ¿qué se puede decir? En el sentido de la reacción. No necesariamente, o sea, esta configuración yo podría haberle hecho así, mira. 2, podría haber puesto, no, bueno, en realidad no hubiese funcionado. Mira, estaba pensando en hacer esto. Podría haber puesto mm, esto así, pero no estarías reflejando la misma condición física del problema, solamente aquí la articulación, ¿no? Entonces, si hubiese hecho esto, entonces no estoy reflejando la misma condición física porque los momentos que se pueden dar en tierra acá van a transmitir al nudo y también a esta base, y eso es lo que no me demuestra esto, ¿no? Lo que me demuestra esto es de que los momentos que se dan en tierra no pasan ni a esta base ni a esta base. Entonces, por eso es que le he tenido que poner esas dos articulaciones para este caso. Pero este caso también tiene una variante y es esta, donde le estoy poniendo la articulación acá abajo. Y al ponerla acá abajo, estoy generando esa rotación en el nudo. Pero cuando no le pongo acá abajo, entonces el nudo se fija. Si le pusiera acá esa articulación, entonces el nudo recién rota. Pero si no se pone, simplemente se pone una barrita, entonces estoy fijándolo al nudo y no está rotando. Simplemente puede desplazarse horizontal y vertical. Eso es. Esto es incorrecto, ¿no? Gracias, ingeniero. No por nada. ¿Otra duda, muchachos? Inge, ¿Sí? Inge, y en el nudo 4, ¿por qué ¿Sí? el giro igual es cero? ¿No podría rotar igual?
Eh, en el nudo 4 es 0 porque evidentemente eso me indica la condición física del problema, me indica de que los momentos que se dan en tierra deben pasar, no deben pasar. Entonces, los momentos que se dan acá yo lo estoy haciendo pasar, pero no tengo una articulación que me permita la rotación o me dé la libertad de rotación del nudo 4. Entonces, por eso el nudo 4 yo lo fijo directamente con esta barrita. Y al fijarlo con esta barrita, yo estoy directamente indicando que tita 4 es igual a 0. Pero si tuviera el caso de que tengo aquí una pequeña articulación, por decir algo, tengo esa articulación, entonces hay esa libertad de rotación en el nudo, podría ponerlo 1 acá, y si le pusiera acá, entonces tita 4 sería distinto de 0, sería una incógnita. Pero si en lugar de ponerlo acá, abajo lo pongo en la base, esa articulación, entonces el tita 4 sigue siendo 0, ¿no? Sigue siendo 0, si le pusiera allá. Entonces quiero que entiendan que si la articulación le ponen en el nudo, que sería acá abajo, y no así en la base, entonces el nudo rota, ¿no? Pero cuando no, cuando se lo pone la articulación en la base, entonces el nudo es igual a 0. Ese es prácticamente el planteamiento de la configuración de vínculos, que es fundamental, como pueden ver, para poder resolver una estructura a partir de este método. Entonces, esos son los dos primeros pasos fundamentales: el grado de desplazabilidad y la configuración de vínculos. Y como pueden ver, puede haber una gran cantidad de variedad de configuración de vínculos, pero lo importante es que se refleje la condición física del problema. Eso es lo fundamental. Sí, Inge, porque no veo, o sea, a simple vista parecería iguales el nudo 3 y el nudo 4, ¿no? Y el nudo 3 sí puede rotar y el 4 no. Ah, ya. Es que ya te entiendo. O sea, tú lo estás indicando porque en el nudo 3 nosotros estamos viendo que igual aquí hay una barrita y aquí hay otra barrita, ¿no? Pero en el nudo 4, ¿qué es lo que me está fijando el nudo 4? ¿No? ¿Qué es lo que me fija? Acá tengo la misma barrita, pero aquí tengo una barrita, pero ¿qué me fija el nudo? Es este empotramiento. Ese empotramiento es lo que me fija el nudo. Por eso es que este nudo 4 es distinto al nudo 3. Y el nudo 3 no tiene ninguna de estas o alguna de estas fijaciones en estos extremos. Si tuviera alguna de estas fijaciones, entonces la rotación en 3 sí sería igual a 0. Pero como no sé, entonces ese nudo tiene la libertad de rotar. Pero en este caso, debido a este empotramiento, no. Ese es el motivo. Sí, Inge, ya está mucho más claro, gracias. ¿Listo? Pues nada. ¿Alguna otra duda, muchachos? Evidentemente, resolviendo más problemas vamos a ir aclarando, pero no. ¿Qué duda más tienen? ¿He escuchado a alguien? Inge, en el anterior ejemplo, en el ejemplo 6, en el nudo 2, solo ¿Ya? se ha utilizado una articulación en solo una barra, pero siendo que la articulación afecta a las dos barras. A ver, en el problema 6, quitamos el resorte, ¿Ya? quitamos la barra inferior, eso ya está claro. Pero tenemos en el nudo 2 que hemos tomado, en la parte superior, tenemos la articulación que afecta a las dos barras, pero en la idealización solo hemos hecho afectar a una barra esa articulación. No debería ser afectada a la otra barra más, esa articulación, para que sea ya articulado empotrado de 2 a 3. Es posible, es posible. O sea, eso tampoco está alejado de la realidad. También reduce lo que es el proceso de cálculo. Lo que indica su compañero es exactamente en este nudo. Entonces, una configuración de vínculos que hemos hecho ha sido esta, ¿no? No recuerdo qué número le hemos dado, digamos 2, pero Sí, bien, lo que está indica, bien. lo que indica es que le hemos puesto ahí el articulado y aquí le hemos puesto el empotrado. Y que refleja la misma condición. Y que también tita 2 en este caso es distinto a 0 porque no tenemos esa fijación. Pero también existe esta posibilidad que no está alejado de la realidad, que en 2 podamos poner articulación y articulación. Exactamente. Y tendríamos un tita 2 que también es distinto a 0.
¿no? A 0. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si tenemos alguna carga adicional en los extremos de las, internamente en las basas, entonces los giros que se van a generar en la base, sea cual sea, acá o acá, para este caso, no van a ser transmitidos a este nudo, ¿ya? No van a ser transmitidos a este nudo. Entonces, como tengo una incógnita de tita 2, entonces cuando yo utilice la estática para resolver el problema de tita 2, cuando haga una sumatoria de momentos del nudo 2, van a ver que eso lo vamos a hacer, que es igual a 0, y por lo general lo ponemos antihorario todo, entonces no voy a tener momentos, a modo que haya un momento puntual en la base. Entonces prácticamente estaría perdiendo una ecuación, ¿no? Pero que no está mal, pierdo una ecuación, pero este tita 2 lo voy a poder hallar de otro lado. ¿Y de dónde lo voy a hallar? De esta base. ¿Por qué? Porque en acá voy a tener el nudo 1 y aquí lo hemos hecho fijo esto. Entonces, tomen en cuenta que acá también tenemos el momento de 1 a 2. Entonces, el momento de 1 a 2 en las ecuaciones anteriores que hemos desarrollado teníamos un momento fijo que iba de 1 a 2 más el estado rotacional donde teníamos tita, que en este caso va a ser 1, y también teníamos más tita 2, más el delta de 1 a 2 o 2 a 1 que es independiente. Entonces, ¿dónde yo voy a encontrar esta variable de tita 2? Puedo encontrarlo de esta base acá, ¿no? Allá, ahí. Tita 2 puedo hallar, puede ser esta, la ecuación que me va a permitir hallar es incógnita de tita 2. O quizá en esta otra base, que también es empotrado, que también va a vincular al nudo 3. Entonces teníamos eso. Aquí tengo 3 y lo hemos esquematizado de esa forma. Entonces aquí también se está desarrollando el momento, aquí se está desarrollando el momento de 3 a 2, donde también es la suma de los estados fijos, translacionales y rotacionales. Entonces aquí también va a estar incluido el tita 1, el tita 2, ¿no? Donde también voy a tener el tita 3. Entonces, de alguna forma yo voy a poder encontrar este incógnito, ya sea por este lado o por el otro lado. Entonces, cuando resolvamos los sistemas de ecuaciones, vamos a poder encontrar estas otras incógnitas. Y no solamente de esta, de estas ecuaciones y sumatoria de momentos en los nudos. Si es que no lo encontraríamos a partir de estas ecuaciones de momentos en los nudos, lo vamos a encontrar de la estructura desplazada. Entonces, estas dos simbologías son válidas porque reflejan la realidad del problema, pero eh, eh, nos estamos dando o no mayor cantidad de cálculo o menor cantidad de cálculo, pero sí o sí vamos a encontrar esas incógnitas. Entonces, es válido, es válido. Cualquiera de los dos, ya sea esta o esta, es válido, ¿no? Ahora, hay casos de otros problemas donde la teoría nos indica que esto genera a veces indeterminación. Entonces, cuando genera esto una indeterminación en el proceso de cálculo, al momento de estar generando las ecuaciones, entonces ahí este problema se ha determinado y ya no se hace correcto esta configuración. Entonces, es mejor pasar a esta que ya no nos genere esa indeterminación. Entonces, a veces ese es el caso, ¿no? Es el caso, por eso a veces es mejor optar por esto, ¿no? Por esto, que también refleja la realidad física del problema. Entonces, eso lo vamos a ir dominando a medida que vayamos resolviendo más problemas de cálculo, ¿no? ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Está claro esto de la configuración de vínculos? Entendido, ingeniero. Genial, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, muchachos? Para ir concluyendo la clase de hoy. ¿Todo claro, muchachos? ¿Todo claro, José, Mario, Álvaro, Cristian? Sí, No Inge, estamos teniendo problemas. por el momento sí. Genial, Cristian, gracias.
Bien, muchachos, entonces, en verdad es importante, ¿no? Esto de la construcción de vínculos, la desplazabilidad, mm, pero van a ver que a medida que vayamos resolviendo los problemas, como les había indicado en la primera clase, vamos a ir de los problemas más sencillos a un poco más complejos, como hoy día, por ejemplo, han visto de que el grado de desplazabilidad lo hemos llevado a un punto donde hemos incluido bases biarticuladas y resortes, resortes de bases y resortes que se presentan el terreno, por ejemplo, a partir de ese resorte, en este último ejemplo que hemos hecho. Pero al similar al caso del método de fuerzas, ¿no? No hay que temerle a los resortes, porque estos resortes simplemente me generan una fuerza, ¿no? Una fuerza. Entonces, en el método de fuerzas, ustedes quitaban los resortes y de esa forma quitaban el grado hiperestático a la estructura, ¿no? Porque un resorte o una base biarticulada siempre va a generar una hiperestaticidad en la estructura, de alguna forma, ¿no? Entonces, por eso no hay que temer eso del método de rotaciones angulares, podemos representarlo a partir de fuerzas puntuales. ¿Bien? ¿No hay dudas, muchachos? Si no hay dudas, yo voy a configurar el video para subirlo lo más pronto posible, sobre todo para aquellos que no están de manera sincrónica, ¿no? ¿No hay dudas, muchachos? Ingeniero, una consulta. Más adelante, Sí. ¿cómo se va a desarrollar los ejercicios? Porque entendemos que voy a habituar un poquito la pantalla, donde explica un poquito, si valga el término, se ensucia, ¿no? Tanto rayar, usar colores, todo eso. Ingeniero, ¿cómo los va a desarrollar? Bien, tengo dos opciones. Todavía no estoy pudiendo configurar la tableta que me permite escribir, ¿no? El desarrollo del ejercicio. Sin embargo, yo voy a resolver el ejercicio, lo voy a subir a pantalla de la manera más clara, o sea, y de la forma manual, porque a mí me gusta plasmarlo tal cual lo escribiría en la pizarra, y es lo que estoy tratando de buscar en la tableta, pero no estás reconociendo en la computadora, pero por ejemplo, mañana estoy pensando realizar un ejercicio práctico y esa va a ser, digamos, nuestra prueba, ¿no? Nuestra prueba de cómo lo vamos a ir desarrollando. Entonces yo pienso subir el ejercicio resuelto e ir explicando paso a paso, ¿no? Paso a paso, así con el puntero que tengo ahorita, ir resolviendo y ir aclarando las dudas, ¿no? Así puntual, no agarrar el ejercicio y explicarlo, hecho esto, no, sino ir paso por paso, y ir identificando cuál es el grado de desplazabilidad, cuáles son los nudos desplazables, prácticamente todo, ¿no? Y en la parte de cálculo ya, de números, numerales, siempre les voy a pedir, les voy a dar tiempo de que hagan una verificación, porque todos podemos cometer errores, tal vez cometí algún error adicional, entonces podamos ir corrigiéndolo sobre la marcha, ¿no? Para que tengan el ejemplo bien desarrollado. ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Bien, muchachos, entonces no viendo más dudas, les agradezco por la clase de hoy, por estar partícipes, entonces estoy presto a cualquier duda mediante WhatsApp, mediante el Classroom. Nos veríamos el día de mañana a la misma hora. Bien, muchas gracias a todos. Hasta mañana. Hasta Hasta mañana, mañana, ingeniero. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, muchachos. Bien, Hasta ingeniero. mañana. Hasta luego, Inge.